Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenos días en otros lugares, buenas noches dependiendo de la hora que nos sintonicen. Bendito sea Dios que nos da el privilegio, la dicha y la alegría de un día estar más aquí en cabina, que nos da la oportunidad de reflexionar, de pensar acerca de nuestra vida, de nuestras decisiones, de cómo debemos comportarnos y qué debemos de hacer. Nos da la plena libertad y nosotros, pues obviamente, influenciados por la gracia del Espíritu de Dios, pues creo que venimos a hacer lo mejor, compartir la santa palabra de Dios, ya que en ella se encierra la verdad, se encierra la vida, y pues nosotros venimos a eso, a testificar de ese Dios bueno, de ese Dios omnipotente. Y como es costumbre pues de nosotros nos presentamos antes que nada. Somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona, unos servidores de lo más sencillo de nuestro Padre Santo, de los de mero atrás, pero venimos con un entusiasmo, con una alegría, con unas ganas de anunciar y testificar que tenemos un Dios santísimo. Y aquí nos encontramos un día más suplicándole al Dios celestial para que todos, pero todos lleguemos al entendimiento y pues meditemos acerca de la palabra. Y como es costumbre, pues vamos a escuchar las santas lecturas de este día, sábado 9 de abril, ¿sí? Y después lo compartiremos y repasaremos una breve repasada desde el lunes para llegar al entendimiento, para que se nos haga un poquito más fácil el entendimiento de esta lectura. La primera lectura nos la va a compartir Marbella, pero no sin antes primeramente encomendarnos al Dios celestial y rogarle que su Santo Espíritu nos ilumine para no mutilar, para no adulterar para nada su palabra, ¿no? Sino compartirla y tratar de aclararla lo más posible que se nos sea. Pues en sus manos encomendamos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría y de tu entendimiento. Ven Espíritu de Dios y arranca de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros labios cualquier pensamiento impuro, cualquier palabra que no tengamos que decir. Ven Espíritu de Dios, ilumina esta cabina, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos ilumine para testificar que hay un Dios grande y misericordioso. Ven Espíritu de la sabiduría, Espíritu del entendimiento, Espíritu de amor, para que podamos testificar acerca de tu santa palabra. Que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, con toda la confianza, iniciamos con la primera lectura de este día, que está tomada del libro del profeta Ezequiel, del capítulo 37, versículo 21 al 28, y dice así: Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes. Los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de la infidelidad que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi pueblo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anuncien aún en las islas más remotas: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión. Vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.
Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Vamos a compartir el Santo Evangelio de este día. Está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 56, y la palabra del Señor dice así: En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y de María, al ver lo que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región continua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región circunvecinos llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Miren el transcurso de este capítulo, desde empezando del lunes, o sea, ya hace sus 5 días, sus 6 días, ¿verdad? Pues empezando cómo Jesús iba de pueblo en pueblo anunciando la palabra, testificando acerca de los acontecimientos, diciendo quién era Él. Y vamos a darle una pequeña repasadita, sin antes no purificar nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para testificar. El lunes se nos anunció la santa palabra. Está en el capítulo 8 de Juan, el versículo 14, de 12 en adelante, sí, y nos cuenta que Él es la luz verdadera, que Jesús es la luz. Dice, de nuevo les habló Jesús. Hacía muchas veces que ya les estaba hablando, pero dice una vez más: de nuevo les habló Jesús y les dijo: yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Sí? Tendrá esa luz de la vida. Y para esto vamos a hacer una pequeña comparación. En un cuarto, cuando ya esté oscureciéndose, cuando ya esté de noche, en un cuartito donde haya muchas trabas, mesa, donde haya sillas, donde haya ocupado, obviamente, si apagas la luz, y aunque tengamos la vista, apagas la luz y tratas de llegar de un extremo al otro extremo, obviamente primero cambiando todas las cosas como las tenías tú, ¿sí? Así es el caminar de esta vida. Si caminamos en las tinieblas, este es un pequeño ejemplito. Inténtalo un día, lo verás, y verás que apagando la luz va a quedar a oscuras y vas a ir al pasito a pasito y a tientas, y puede ser que tropieces con algo, Cuando tan sencillo es encender el switch, poner el switch y que levante y que encienda la luz, y verás que todo se mira. Así es la palabra de Dios. Los problemas, los trabas ahí van a existir, pero andando de la mano de Jesús, caminando en la luz, todo va a ser fácil, Ustedes juzgan según sus criterios humanos. Yo no juzgo a nadie, y si juzgara, mi juicio sería pues válido, porque no juzgo yo, sino con el Padre que me envió. Y la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válida. Yo soy testigo en mi causa, y es testigo también el Padre que me envió, ¿sí? Hay una preguntita aquí que le hicieron también a ellos. Le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? ¿Sí? Jesús les contestó: ustedes no me conocen a mí y ni a mi Padre. Si me conocieran a mí,
conocerían al Padre. Nos tenemos tantito. Recuerdan allí en Juan 14, 9, ¿sí? Donde Felipe también le hizo la preguntita, muéstranos al Padre y eso me basta. ¿Qué les contestó Jesús? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. ¿Que no sabes que quien me ve a mí ve al Padre? Eso fue el lunes, ¿verdad? Donde nos está haciendo la reverencia, el entendimiento que el que conoce a Jesús conoce al Padre. Ya para el martes está anunciando algo acerca de la partida y dice, ya me voy, ya se va a retirar, y los está poniendo al tanto, donde les dice a los mismos escribas y a los fariseos. En otra ocasión les dijo, ya me voy, ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Saben por qué les decían esto? ¿Por qué le decían esto? Porque no le creían para nada que quién era Jesús. No creían en él. Comentaban los judíos, pues ¿qué pensará matearse? Por eso Kidi nos dice que no podemos ir a donde él va. Jesús les da una clave bien importante y aquí vamos a entender algo. ¿Quién es Jesús? Ustedes son de aquí de abajo, les dice a ellos. Yo soy de lo alto, como nos lo dice ahorita también a nosotros mismos, para aquellas personas que no saben quién es Jesús. Dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les dije que morirán por sus pecados. Si no lo creen que yo soy, morirán por sus pecados. Vamos a hacer un pequeño entendimiento en estas palabras donde dice, si no creen que yo soy. ¿Recuerdan esas palabras de quién soy? De yo soy, ¿sí? Le preguntaron, ¿tú quién eres? Jesús les contestó, esto le estoy diciendo desde principio, ¿sí? No le entendían para nada. No comprendieron que él se refería a su Padre. Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy, otra vez ahí está el yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo por mi Padre, lo que mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. No le creían y no creían que Jesús era el Hijo de Dios, mucho menos que el Padre estaba en él y que él estaba en el Padre. Por estas palabras muchos creyeron en él, pero muchos creyeron. ¿Por qué? Porque les comentaba quién era él. Si miramos allí en Génesis 18:13, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud. Ese yo soy, ese yo soy, ese yo soy. Lo aclara Jesús aquí. Ya para el miércoles nos habla acerca de la verdadera libertad. ¿Y qué es la verdadera libertad? Ojo, no es el libertinaje, porque pues obviamente van a decir, pues no somos esclavos de nadie, nosotros somos libres. Ok, pero hay una verdadera libertad y una libertad que no es verdadera y a eso se le llama libertinaje. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, no era a todos, aquí es nada más a los que habían creído en él. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Algo bien importante, ¿libertad de qué? ¿Conocerán la verdad de qué? Muchos, como les he compartido en otras ocasiones, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero hasta allí. Sí creen que Jesús es un profeta, pero hasta allí nada más que eso es. Sí creen que Jesús es un Dios, pero pequeñito, no que es el sumo Dios altísimo, No, para nada ellos no creen en eso. Le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Obviamente porque no entendían esta clase de libertad que solamente pues Dios puede dar. ¿Libertad para qué? Libertad para elegir, para seleccionar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que llevar a cabo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Aquí Jesús nos está aclarando que Él libera y Él da la verdadera libertad, y al conocer a Él lo que nos dice Él, obviamente pues dice que nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De cualquier mal hábito que tengamos, de cualquier mala elección que queramos escoger, ¿sí? Por eso a Jesús nos lo aclara bien en este pasaje bíblico. Un poquito más adelante dice, si Dios fuera, porque ellos le comentaban que eran libres y eran hijos de Abraham y que pues cómo iban a decir que Él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, no le creían para nada. Ahí en el 43 dice, si ustedes... Jesús les replicó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de mi Dios. Yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi propia cuenta. Les estaba aclarando que Él vino por cuenta de Dios y no porque nada más vino así. No, que Él era el Hijo de Dios y que vino enviado por Él. Yo vine aquí por el que me envió. Después ya un poquito más adelante, si nos pasamos, dice, ¿por qué no entienden en mi lenguaje?
¿Por qué no son capaces de escuchar mis palabras? ¿Por qué? Por la sencilla razón. Y es lo que nos pasa consecutivamente en estos tiempos. Es lo que ahorita está pasando. ¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no prestamos atención a la palabra de Dios? Miren, la palabra de Dios, cuando en realidad enciende una luz en tu mente, cuando en realidad le quieres llevar a cabo, quieres suplicarle para que te haga entender la santa palabra, necesita uno estudiar las Sagradas Escrituras y pedir la fuerza del Espíritu de Dios para que podamos entender esto. ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué no le creían que era el Hijo de Dios? Porque aquí un poquito más adelante nos lo va a aclarar, dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me reconocerían, porque yo vine de parte de Dios, y aquí estoy, no vine por mi cuenta, sino que vine por el que me envió. Ya después dice, ¿por qué no entienden lo mismo que nos está pasando ahorita en estos momentos, en estas circunstancias? ¿Ustedes creen que esa guerra que se ha desatado en Ucrania, ustedes creen que este hombre que está haciendo estas barbaridades, el presidente de Rusia, si entendiera las palabras de Jesús, si entendiera el mensaje, creen que si fuera hijo de Dios haría eso? Pero no, para aquellas personas que dicen que todos somos hijos de Dios, vean aquí, porque dice, el Padre de ustedes, por eso no quieren escuchar mi palabra, por eso no entienden nada, dice, porque el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. ¿Sí? Hay un ser malo, diabólico, que es el padre de la mentira, es el padre de toda soberbia, de toda maldad, y muchos han elegido que él sea su padre. A Dios nos da el pleno albedrío de seguirlo y creer lo que queramos, ¿sí? Y muchos han elegido no creerle en su palabra, sino creerle al mentiroso. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Les dice Jesús, porque no podía convencerlos de ninguna otra manera. Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que viene de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son hijos de Dios. Y yo lo tengo esto bien comprobado, que a veces les quiero compartir la palabra de Dios a algunas personas y se tapan hasta los oídos. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. Lo menos que quieren saber es de Dios. Ahorita en la actualidad estamos llevando a cabo muchas obras de caridad y muchos me mandan solicitudes de amistad, pero no es porque quieran escuchar la palabra de Dios, es porque quieren la ayuda, quieren dinero, no quieren. Les hablo de Dios y para ellos no, manda, dame el dinero. Le contestaron los judíos, no tenemos razón al decir que este samaritano está endemoniado. Fíjense de lo que lo estaban calumniando, Ya no lo estaban queriendo apedrear o queriendo matar porque se decía hijo de Dios, porque les decía la verdad, sino ahora porque estaba endemoniado. Jesús contestó, y no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, ¿sí? Bien, ya para el día jueves nos sigue hablando acerca de la palabra, Por eso la importancia de tomar el tiempo en la palabra. Dice, les aseguro, fíjense, la primera fue, la palabra los hará libre, los hará libres, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ya para el jueves nos dice, con plena autoridad, dice, les aseguro que si cumplen la palabra, les aseguro que quien cumple mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Y nos detenemos un poquito y puede que me preguntan, Juan, entonces no nos vamos a morir. No se está refiriendo a esa muerte. Tenemos el cuerpo, que ese obviamente tiene que morir, y el espíritu, que es inmortal, porque ese no lo puede matar nadie. El espíritu lo donó Dios, lo entregó Dios, y a él tiene que regresar, Y si no, veamos lo que nos dice el libro de Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7, vuelva a la tierra lo que es de la tierra y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? O sea, el espíritu. Les aseguro que quien cumple mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Entonces le dijeron los judíos, ahora sí estamos seguros, ahora sí comprobamos, ahora sí tenemos esa certeza de que estás verdaderamente endemoniado, ¿sí? Obvio, se imaginan después de decir que era hijo de Dios, después de andar proclamando por las calles, ahora ya asegurar, decir, les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Pues ellos se sorprendieron, y como eran los contrarios, lo que no creían en él, dijeron, ahora sí estamos seguros que estás endemoniado. Y le pusieron un ejemplito, dice, Abraham murió lo mismo que los profetas, y tú dices que quien cumpla tus palabras no sufrirá jamás la muerte. Pues ¿quién te crees que eres? O sea, esas palabras. ¿Por qué? Por andar anunciando la palabra de Dios. Y yo tengo un pequeño ejemplito. Hace muchos años ya, por el año 94 más o menos, estábamos sirviendo en el encuentro matrimonial, ¿sí? En el grupo del encuentro matrimonial,
que muy, muy bueno, se los recomiendo, el encuentro matrimonial. Y allí teníamos, pues por norma, nos dieron, entregaron un libro y teníamos una pequeña comunidad, ¿no? De cada quien. Se trataba de que la pareja que llevaba los estudios tenía pues a otras 5 parejas que tenían que ir. Resulta que nosotros fuimos a la iglesia y en un saloncito que nos prestaron compartíamos el esquema, lo que teníamos que decir, y aparte de eso yo me llevaba la Biblia y la guitarra, cosas que pues no teníamos que llevar supuestamente, porque la cita que teníamos que compartir nos la daban en un esquemita, en un librito de allí, y no teníamos que salir. Yo no me salí para nada, que nada más que me atreví a ir más allá y llevé mi Biblia. En el transcurso de algunos meses que estuvimos sirviendo, ya los de otras comunidades, de otras casas donde se reunían las 6 parejas, se estaban yendo, y ya se fueron 2 parejas, en otra 3, en una. El chiste es que nosotros llegamos a tener más de 20 parejas en ese salón. Fue el coordinador con otras 2 personas, y aquí está Marbella por un lado. ¿Saben lo que hicieron? Me llamaron para afuera y me dijeron que ya no tenía yo que seguir compartiendo las charlas ahí en la pequeña comunidad que me habían encargado. ¿Saben por qué? Porque me dijeron que hablaba mucho de Dios y que eso no estaba en el esquema, que ellos me habían entregado, que ya me había salido y que yo hablaba mucho de Dios y que ya les había robado a algunos miembros de otras pequeñas comunidades. Pues me sacaron para afuera y yo con mi guitarrita salí, mi Biblia, y me dijeron, ¿nos puedes entregar el libro? Le dije, claro que sí. Pues ahora sí me expulsaron. ¿Y quién eran? Católicos según de Hueso Colorado. El coordinador de toda la zona fue con otras personitas. Me corrieron. ¿Sabe por qué? Por esto, porque estas palabras les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Por esto que nos dice también, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente de mis discípulos míos, ¿sí? ¿Y cómo íbamos a ser verdaderamente sus discípulos si no estudiábamos la Biblia? Sí, me sacaron, me corrieron, les di las gracias, y desde ahí fue cuando empecé en el movimiento de renovación carismática, ¿eh? Allí fue mi comienzo. Tenemos ya muchos años al servicio de Dios, pero fue a causa de este pequeño compartimiento que les estoy dando, esta pequeña reflexión, este pequeño testimonio. Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba, nos dice Jesús, esperando ver lo que yo hago un día, dice, y se llenó de alegría. Cuando se dio cuenta, le replicaron los judíos, no has cumplido ni 50 años y ya ¿has conocido a Abraham? Jesús les dijo, y estas palabras son bien importantes, les aseguro de que antes de que existiera Abraham, yo soy. ¿Recuerdan ese yo soy? Allá por, ¿dónde está? En el libro de, si no estoy muy equivocado, el Éxodo 3:14, donde Moisés va a liberar al pueblo judío allá de los egipcios, de los egipcios, y cuando lo mandó Dios y le preguntó Moisés, y si me preguntan que quién me envía, ¿quién les digo que soy? Y Dios contestó, dice, diles que yo soy el que soy. Y se fijan aquí cuántas veces está diciendo que Jesús, que dice yo soy, el yo soy, ¿sí? Les aseguro que antes de que existiera Abraham, existo o yo soy, Recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, ¿sí? ¿Por qué no le hacía nada? Porque aún no se le llegaba su tiempo, Debemos de tener todo esto en cuenta. Ya nos pasamos de ahí para el día viernes, ¿sí? Y ya el día viernes se nos compartieron las Sagradas Escrituras allí en Juan capítulo 10, versículo del 31 al 42. Y dice, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Si se dan cuenta cuántas veces intentaban apedrear a Jesús, intentaban matarlo, intentaban desbarrancarlo, intentaban hacerle barbaridades. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, por encargo del Padre les hice ver muchas de las buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean o me quieren apedrear? Nos detenemos un poquito allí, Nos detenimos para llegar al entendimiento. Jesús venía de sanar, de resucitar a una persona, Venía de hacer tantos milagros, de decir que Él era el buen pastor que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Había tantas cosas que Jesús estaba diciendo. Y según la blasfema más grande que decía allí en capítulo 10, versículo 30, donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Sí, ¿recuerdan eso, de esas palabras de Jesús donde se hace la comparación?
igualito como en Juan 14, ¿sí? Podemos mirarlo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice, porque nos cuenta acerca de quién es Jesús, quién es en realidad Jesús. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Por eso lo intentaban apedrearlo, por eso intentaban matarlo. ¿Por qué? Porque no solamente se hacía llamar hijo de Dios, sino que ahora decía que él y el Padre son uno, ¿sí? Y aquí nos lo dice en el capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, por encargo del Padre hice ver muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Miramos cuánta sanación, cuánta liberación, cuántas cosas buenas había hecho Jesús. Y aquí adelante vamos a mirar que resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero por ello lo querían matar por todo lo que hacía y no querían que su nombre se extendiera por toda Judea. Dice, Jesús les dijo, le contestaron los judíos, por ninguna obra te apedrearemos, sino por la blasfema tan grande, porque siendo tú un hombre, te haces Dios o quieres ser como Dios. ¿Sí? Allí Jesús les da una pequeña reflexión acerca de lo que está escrito en la Biblia. Les dice, no está escrito en la ley de ustedes. Yo les digo que son dioses si la ley llama dioses a aquellos a quien se dirigió la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar. ¿Cómo dices tú, blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo, porque dijo que es hijo de Dios? Si no lo hago por las obras de mi Padre, no me lo crean, pero si lo hago, crean por las obras, aunque no me crean a mí. Con su testimonio Jesús estaba aclarándoles, pues que si no le creían lo que él decía, simple y sencillamente por lo que estaba haciendo, por lo que estaba llevando a cabo, los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, sí, créanlo por las obras. Dice, aunque no me crean a mí, así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, que el Padre y yo somos el mismo. Para aquellas gentes de duro corazón, tenemos un Dios trino. La Santa Madre Iglesia siempre nos lo ha recalcado, y no simple y sencillamente por decirlo, sino nos lo ha mostrado. Y vean cómo Jesús mismo aquí lo aclara, que son dos personas bien diferentes, pero que están en el mismo ser. Dice, el Padre y yo somos uno, y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. La otra vez la preguntita, muéstranos al Padre y eso nos basta. Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué no te he dicho tantas veces que quien me ve a mí ve al Padre? ¿Recuerdan esas palabras? Entonces intentaron arrestarlo, ahora ya no lo iban a apedrear, intentaron arrestarlo de nuevo. ¿Cuál era la finalidad que intentaban ellos arrestarlo? ¿Para qué que intentaban ellos arrestarlo? Había unas finalidades bien grandes, después de arrestarlo, pues darle muerte, ¿verdad? Pero él se escapó de las manos, pasó de nuevo a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba en otro tiempo, y se quedó allí. Acudieron muchos a él y decían, fíjense, Jesús ya salió de ahí. ¿Por qué no le hicieron nada? Simple y sencillamente porque no era su tiempo, porque no se le había llegado. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque la ciencia humana, aunque lo diga quien lo diga, que hoy te toca y que ya de esta no tiene salida, si Dios dice no, es no. Mas sin embargo, para todo aquel que se cree intocable, inmovible, con propiedades muchísimas, si Dios dice, esta noche vengo por ti, ¿por qué estás haciendo tantas cosas? No sabes ni para quién has trabajado. Se realiza eso, porque Jesús jamás se equivoca. Dice que allí Juan empezaba a bautizar, donde estaba bautizando Juan, dice que él no hizo prodigios, no hizo milagros, él testificaba, tenía una voz potente, él aclaraba que simple y sencillamente era la voz que clamaba en el desierto, la luz en la oscuridad que decía, se acerca ya aquel que va a bautizarlos con fuego y espíritu. Yo bautizo con agua, pero viene atrás de mí alguien más poderoso. Aunque Juan no hizo señales, todo lo que dijo de era verdad, decía toda la gente. Todo lo que decía Juan era cierto. Nosotros lo creemos, claro que lo creemos. Juan lo testificó, Juan lo proclamó. Él en el desierto clamaba, allá solito gritaba, arrepiéntanse, cambien de manera de vivir, enderecen sus caminos. Allí muchos creyeron en él. ¿Por qué? ¿Por qué muchos creyeron en él?
Nos damos cuenta en todo lo de esta semana, aquí sí esto fue del viernes, nos damos cuenta de toda esta semana cómo Dios iba recorriendo poblado, cómo iba recorriendo ciudades, cómo iba recorriendo lugar por lugar, y en todas las partes eran 2 bandos, 3 bandos para ser exactos. Unos que no creían para nada en él, que le decían que era un blasfemo, que era un mentiroso, que estaba poseído por el demonio, ¿sí? Y lo querían apedrear, lo querían encarcelar y le querían dar muerte. Andaban buscando la manera de cómo acabar con él. ¿Por qué? Por envidia, porque decían que era la blasfema más grande que podía existir, que él siendo un hombre, pues se comparara a Dios. Y si miramos lo que sus mismos parientes decían un poquito más para atrás, que ellos ya sabían quién era él y que pues no podía ser él, que de dónde le salía esa sabiduría, o sea que no creyeron en él. Allí en el capítulo 11 pues no nos toca compartir este día, pero nada más para llevar a cabo las Sagradas Escrituras y llegar al entendimiento pues un poquito más allá, es cuando Dios resucita a su amigo Lázaro, va a visitar a sus amigas, a Marta y a María, ¿sí? Y algo bien importante, ¿por qué nosotros hacemos el Santo Rosario? ¿Por qué oramos por los difuntitos? ¿Por qué clamamos al Dios celestial? Hay que estudiar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Si hubiera estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto, pero yo que sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. Mira las palabras de Jesús, tu hermano resucitará. Ella le dice, yo sé que resucitará el último día. Aquí está lo principal, ahí en el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. La pregunta que después hace, ¿lo crees tú? Le pregunta a María, ¿sí? Ahora la pregunta para nosotros, ¿lo creemos? Yo lo creo y por eso lo hago todos los días el rosario y oro por los difuntitos. ¿Le clamo al Dios Santísimo? Sí, ¿por qué? Porque le creo a Él. Él, ya para ahora entrarnos ahorita en el día de hoy sábado, está en Juan 11, capítulo 45 en adelante, y dice así. Ya sabemos que Jesús había resucitado a Lázaro, ya sabemos que había dicho un fuerte grito y le dijo con voz fuerte, Lázaro, sal afuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetas, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar, ¿sí? Y lo de hoy sábado 9, dice así, muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Fíjense qué ironía tan grande, hasta que vieron la resurrección de alguien que ya había muerto, de alguien que ya apestaba, que olía mal. Ahorita en la actualidad, ¿cuántos estamos apestosos? ¿Cuántos andamos oliendo mal? ¿Cuántos estamos así? Y para Dios nada es imposible. Basta que se nos proclame la santa palabra del Señor. Recuerden, quien pone en práctica mi palabra, quien la escucha no morirá para siempre. O sea que tenemos obviamente que entregar el cuerpo a de donde vino, a la tierra, pero el espíritu es inmortal, ese tiene que regresar a Dios. Dice que muchos de los judíos que habían ido a visitar a Marta y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Los judíos no creían para nada en él, mas al ver el prodigio tan grande de una persona que tenía 4 días ya en una tumba, fue levantado y Jesús le ordenó que saliera y se levantó. Pero algunos fueron de chismosos, dice, fueron a contárselo a los fariseos lo que había hecho Jesús. Cuando algunos, pues por envidia, unos por quedar bien con los fariseos, fueron y le dijeron, ¿saben qué está haciendo este hombre? Este hombre hasta a los muertos está resucitando. Bien, los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces al consejo, las sumas autoridades de ese tiempo, los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los doctores, se juntaron, se reunieron y hicieron esta pregunta, ¿qué haremos con este hombre? Está haciendo muchos milagros. Ahora, ya viendo los prodigios de Jesús, ahora ya mirando todas las hazañas que estaba realizando Jesús, la pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿por qué si viendo todas estas cosas aún les quedaba ese corazón cerrado, esos ojos a obscuras? Simple y sencillamente vamos a verlo. Ahorita, hoy sábado 9 del mes de abril del 22, ahorita, ¿cuántos en apariencia miramos? Pero en realidad tenemos una ceguera, y me refiero a la ceguera espiritual, Me refiero a la ceguera espiritual, por más que nos anuncian en las redes sociales, por más que nos están predicando, por más que nos están hablando por donde quiera, no queremos hacer caso para nada a la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque implica pues dejar malos hábitos, porque implica dejar malos deseos, malos caminos. Les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Y no entendemos, ¿sí? ¿Por qué no queremos entender? Dice, de nuevo les habló, yo soy la luz del mundo.
¿Por qué no quieren que su camino esté iluminado? ¿Por qué prefieren andar en la oscuridad, a donde no pueden mirar, a donde andan a tientas? Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ya les expliqué tantito, pues, que hay un Padre de la verdad. Sí, hay un Dios omnipotente, un Dios justo y poderoso, que siempre nos está aclarando con la verdad lo que debemos de hacer, con hechos y no simplemente con palabras. Y hay un padre de la mentira, un padre del pecado, padre de toda maldad, que está bombardeándonos por todos lados a cualquier momento para que no le creamos a la palabra de Dios. Sí, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Sí. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. ¿Sí? ¿Lo estaban haciendo por miedo? No creo que era por miedo, No, era por envidia, porque no le creían a Jesús. Igual que en la actualidad, están en muchas partes las iglesias solas todavía. ¿Por qué? Porque se contaminan. ¿Por qué? Porque esta pandemia ataca. ¿Por qué? Es que el Padre aburre por tanta y tanta cosa. Mas uno de ellos, llamado Gamaliel, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿saben qué? Ustedes no entienden nada. ¿No ven que es mejor que uno muera solo por el pueblo y no que muera toda la nación? Este hombre profetizó porque era el sumo sacerdote de ese tiempo, pero no lo hizo por iniciativa propia, No, sino profetizó porque era el sacerdote y se cumplió. Sí, se cumplió esto. Sin quererlo lo dijo, sin pensarlo, pero era la ley de Dios, era lo que Dios decía y que creemos nosotros. Que su Hijo, el único que no tuvo mancha ni pecado, diera su vida, se sacrificara por cada uno de nosotros, ¿sí? Y ya se va a llegar ese día, que vamos a conmemorar esto, sí. Bien, dijo: no entiende nada, ¿no ven que es mejor que uno muera, no uno solo, por el pueblo, y no que el pueblo muera y muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Sí, nos detenemos poquito ahorita. Ahora, ¿Jesús murió por la nación de los judíos? No, Jesús murió por toda la humanidad, para que todo aquel que crea que Jesús es el camino, Juan 14, la verdad y la vida, pues no ande a obscuras, que lleguemos al entendimiento que Jesús es la luz del mundo, que lleguemos al entendimiento que Jesús nos dice: ya me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. ¿Por qué? Por no haber creído que Él es la luz, por no creer en la santa palabra. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, porque no queremos esa luz, porque no queremos que esa luz llegue a nosotros. Es bien importante. ¿Recuerdan cuando allá también, cuando en la resurrección de Jesús, cuando estaban los discípulos, que se presentó con ellos? Y recuerdan aquel hombre que no quería creer para nada. ¿Recuerdan? Tomasito, cuando ya miró y que Jesús le dijo: ven y haz todo esto, ¿qué le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Qué nos está aclarando Jesús? Que Él y el Padre es la misma persona en esencia, aunque con diferentes, pues uno es el Hijo y el otro es el Padre, ¿sí? Ahora el Espíritu de Dios, allí en Juan 16 nos lo aclara, que son 3 personas también ya, Por eso la importancia de llevar a cabo, de estar estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para mirar el contenido, para mirar qué es lo que quiere el Señor de nosotros. No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que están dispuestos o que están dispersos. Miramos que la elección es bien propia de nosotros, ¿Queremos ser hijos de Dios o no queremos ser hijos de Dios? ¿Queremos llevar a cabo, creer la palabra de Dios, reconocer que Jesús es el camino, que Jesús es la luz, o no queremos, o le hacemos caso a aquel que te ofrece riquezas, aquel que te ofrece poder, aquel que te ofrece grandeza, Mira, allí también en Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, nos dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo, que hay hijos de Dios y que hay hijos del demonio, que hay hijos que le creen a Dios y hay hijos que no le creen a Dios. En Juan capítulo 3, versículo 10 dice así: los hijos de Dios y los hijos del diablo se reconocen así. O sea, hay 2 tipos de hijos, sí, obviamente. Y quien no quiere escuchar la palabra de Dios no es hijo de Dios, Dice, bien, los reconocerán así.
quien no practica la justicia ni ama a su hermano, no puede ser hijo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos, porque muchos, y he oído a muchos que pues somos hijos de Dios todos, somos su creación, es cierto, pero nos da la plena elección de lo que hagamos, lo que nosotros queramos, de elegir lo que nosotros pensemos, y obviamente nos equivocamos muchas veces y nos dejamos ir por la grandeza, por el poder y por el Dios dinero, Bien, dice después un poquito más adelante que no murió solamente por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos o que están por todo el mundo, Así, a partir de aquel día, resolvieron ya no apedrear a Jesús, ya no detenerlo, sino darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín. Jesús huía de ahí porque tenía miedo, para nada, Jesús huía de ahí porque le temía a los judíos, porque ya no quería decir sus palabras. No, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Todavía no se acercaba ese día. Obviamente que tenía las precauciones que debemos de tener, obviamente todos los que andamos en este caminar de Dios, ser bien cuidadosos también. Recuerden un pasaje que nos dice Jesús: sean astutos como las serpientes y sean mansos como las palomas. ¿Recuerdan? Así debemos decir, ser así, Estaba en un pueblecito llamado Efraín y se quedó allí con sus discípulos, con todos los que le seguían, sus discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén. ¿Saben estas personas de qué subían de los campos a la ciudad de Jerusalén? Tenían que purificarse en el templo, tenían que purificarse para llevar a cabo las fiestas que se realizaban en ese tiempo. Dice, se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta, sí o no? Lo que podríamos decir aquí ahorita de Jesús: Jesús era cuidadoso, bien cuidadoso. ¿Era miedoso? No era miedoso. ¿Tuvo alguna vez miedo? Sí, claro que sí. Tuvo miedo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Recuerdan cuando se arrodilló y estaba sudando como gotas de sangre? ¿Tenía miedo? Sí, claro que sí. Ahora, la preguntita que ellos mismos se hacían: ¿vendrá la fiesta? Y lo dejó así como en el viento, Si nos quedáramos aquí, nos quedaríamos en suspenso. Pero eso lo vamos a comprobar, Hoy es sábado. Mañana lo comprobaremos si fue a la fiesta o no fue a la fiesta. Nena, Marbella, ¿fue Jesús a la fiesta o no fue a la fiesta? ¿Sí? ¿Y qué conmemora la Santa Madre Iglesia Católica mañana? Domingo de Ramos, día triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿sí? Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, le ruego al Dios celestial que a través de este pequeño compartimiento que hemos realizado, que hemos llevado a cabo, lleguemos al entendimiento de algo bien importante, de algo que se nos aclaró aquí, que Jesús es la luz del mundo, que ya no tenemos por qué andar en obscuridad a tientas. No, que si queremos mirar en realidad cuál es el camino que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros, podemos hacerlo ya con gusto, con alegría y ya con el sumo cuidado llevar adelante. Donde Jesús dice: quieren quedarse aquí, me van a buscar, pero morirán en su pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es de no creerle que Él es la luz, de no creerle en su palabra. Ese es el pecado, de no creer lo que Él nos dice. Mira, yo no entiendo todavía, se los recalco, siempre les he dicho unas maneras de cómo debemos creerle en verdad que Él es la luz, que su palabra nos libera, que su palabra nos va a dar vida, que su palabra nos va a resucitar. Hay muchas maneras. Por ejemplo, el capítulo de San Juan, capítulo 6, versículo de 54 en adelante, se los digo casi siempre, donde Jesús nos aclara: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne y beba mi sangre no morirá para siempre, y si muere, yo lo resucitaré. ¿Sí? Es bien importante, donde nos da unas claves, donde dice que si nos mantenemos firmes en su palabra. ¿Y qué es mantenernos firmes en su palabra? Mantenernos firmes en su palabra es escudriñar diariamente las Sagradas Escrituras, oír el Evangelio, claro que sí. Eso es mantenernos siempre pues en sus palabras, sí, fieles. Tenemos que tener esa fidelidad a la palabra de Dios. Conocerán la verdad. Sí, a través de estas palabras vamos a conocer quién es en verdad Jesús, qué es lo que debemos de hacer en realidad. Recuerdan
lo que les he compartido siempre, San Mateo capítulo 25 del versículo 31 en adelante, porque tuve hambre y me dieron de comer, sí, porque estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me dieron asilo, porque estaba enfermo, encarcelado y me visitaron, vinieron a verme por muchas cosas. Debemos de hacer todo esto, de confesarnos, claro que sí está en las Sagradas Escrituras, ahí está, porque esta fidelidad debemos llevarla todos los días. Sí, por eso la importancia de tener esta constancia, esta insistencia de siempre estar en contacto a través de las Sagradas Escrituras con nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que quiero que se nos quede bien en claro, ¿quién es Jesús? En verdad, ¿quién es Jesús? ¿Recuerdan allá cuando le preguntó Jesús a sus discípulos y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios verdadero, ¿sí? Recuerda, ahora Jesús lo aclara, ya no sé cómo no podemos llegar al entendimiento, lo aclara, el Padre y yo somos unos, ¿sí? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, no lo aclara, no lo dice Él mismo aquí en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué no lo entendemos? Juan 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. ¿Por qué a Juan capítulo 10, versículo allá del 37, 38? Así sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿por qué no me creen? No lo dice y no lo recalca. Entonces, ¿qué hago? Ay, bendito sea Dios, pues a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué somos tan ciegos de espíritu? ¿Por qué no le creemos a Jesús? Él nos lo está aclarando aquí en su palabra. ¿Por qué decimos que es un Dios pequeñito? ¿Por qué decimos que es un profeta? ¿Por qué decimos tanta barbaridad? ¿Por qué? Si en realidad el Padre y yo somos uno. No nos lo está diciendo a cualquier persona, nos lo está diciendo el mismo Jesús. ¿Sí? Bien, pues le ruego al Dios celestial que a través de este pequeño compartimiento lleguemos todo al entendimiento, pues que todos queremos obviamente la resurrección, queremos la vida eterna, pero para eso necesitamos morir, a eso necesitamos entregar nuestro cuerpo para que vuelva a donde salió. Tenemos que entregar el espíritu a Dios, que fue el que lo otorgó, pero no queremos que llegar con las manos sucias y el corazón impuro, no. Queremos llegar con las manos limpias y un corazón puro, ¿sí? Para el día que nos presentemos ante Él, pues decirle al menos: Padre, luché, Señor, lo intenté y tú sabes lo que hice, y Él, de acuerdo a su misericordia. Recuerden algo bien importante, que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos que, para que se nos dé la paga por lo que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Pues le ruego al Dios celestial que a través de este pequeño compartimiento lleguemos al entendimiento de todos estos razonamientos que nos da Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Y que no solamente lo pongamos así, que ya lo estudié, ya lo comprobé, no, sino lo pongamos en práctica. Pues me despido de ustedes, no sin antes decirles que Dios inunde sus hogares de dicha, de felicidad, de paz, de armonía y sobre todo de amor, y que abra el entendimiento de todos para que lleguemos al entendimiento que somos un solo rebaño y que tenemos un solo pastor, ¿sí? Pues antes de retirarnos quisiéramos hacer una oración por todos, porque necesitamos esta oración, que oremos los unos para los otros, como nos dijo Jesús, para no caer en tentación, para no caer en esas redes del mentiroso, en esas redes del demonio, en esas redes que juegan todos los que trabajan para el demonio, los hijos del diablo, ¿sí? Amantísimo Padre, Dios creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú por amor nos hiciste a imagen y semejanza tuya, Señor. A través de tu Espíritu, Señor, concédenos la gracia, la dicha y la alegría de seguir adelante en tus santos caminos, luchando contra tanta adversidad, Señor, propagando tu santo nombre, Señor, y testificando que tú eres la luz del mundo, que tu palabra nos purifica, que tus palabras nos lleva al entendimiento de la verdad, que tu palabra, si somos fieles, si somos constantes, Señor, pues nos librará de la muerte eterna. Señor, bajo tu santa y bendita unción encomendamos a todas las personas pues que andan haciendo estas obras también, que andan anunciando tu santo evangelio, para que les concedas una doble porción de tu espíritu, mi Señor. Nosotros los más sencillitos, los de mero abajo, que estamos luchando también y testificando que tú eres el Rey de Reyes, mi Señor. Pues en tus benditas manos encomendamos, Dios Santo, para seguir adelante. Padre bueno, en tus manos encomendamos las acciones, las decisiones, los hogares de cada uno de nuestros hijos, Señor, piádate de ellos. Te rogamos por toda la humanidad, Señor, especialmente por todos los que creen y confían en ti, Señor, que andan testificando de santa palabra, y todos nuestros hermanitos, pues, que tienen otras creencias, Señor. Padre
ábrenos el entendimiento a todos para llegar a esta realidad, a esta verdad, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que estás a cada momento hablándonos, Señor, nada más que no queremos escuchar nosotros. Que no andemos en esa oscuridad, Señor, que todos reconozcamos que tú eres la luz del mundo, mi Señor. Pues bajo tu bendita unción nos encomendamos, rogándole también a María Santísima para que siga intercediendo por todos nosotros, por todos los que aún estamos tan abajo, Señor, que apenas empezamos a mirar esa claridad, Señor, que apenas empezamos a descubrir esa lucecita que ilumina nuestras vidas, que María Santísima, nuestra Madrecita linda, siga adelante, rogándole por nosotros los más pequeños para seguir testificando de su amado Hijo. Nos despedimos, Madre Santísima, saludante, así como el ángel te saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mi hermanita le ruega al Dios celestial que a través de este compartimiento pues lleguemos a ese entendimiento de relacionarnos más con las Sagradas Escrituras, de luchar más para que estudiemos las Sagradas Escrituras, para que llevemos a cabo el plan y el propósito del Dios celestial a nuestras vidas. Pues no les digo un adiós, sino un hasta luego, si Dios lo permite. Para el próximo sábado aquí estaremos con muchísimo gusto, devoción y sobre todo con amor, compartiendo las Sagradas Escrituras. Que pasen un feliz y bendecido día. Hasta luego.